y que tiene que ver con la identidad del reino. Hoy vamos a estar hablando de identidad del reino, ¿sí? Parte 5, se acordó, ¿no? Ya viene con la 4, ahora viene la 5. ¿Sabe que cuando yo estaba estudiando esta palabra, dije, pero yo esto ya lo di? Y después me puse a ver, no, si esto no es lo que di todavía, esto ya lo tenía de hace 2 semanas atrás. Gracias a Dios que Él puede darnos y revelarnos lo que quiere para cada uno de nosotros. Transmitiendo, la palabra sería, el título de esta oportunidad, en esta oportunidad sería transmitiendo el Evangelio con mi identidad. Diga conmigo, transmitiendo el Evangelio con mi identidad. Otra vez. Transmitiendo el Evangelio con mi identidad. Lo que somos siempre transmite algo. Es decir, es más, la gente sabe cómo somos por lo que transmitimos, ¿verdad? Cuando uno le dice a un chico, a ver, vení, da el diseño, y empieza a cohibirse, y uno sabe cómo es el diseño, pero se cohíbe, está transmitiendo algo, ¿verdad? Que tiene miedo, que tiene vergüenza. Cada uno de nosotros transmitimos algo, aún sin proponernos, transmitimos. Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando hablamos sobre este tema, hice un ejemplo. Estábamos, mire, todavía en el quincho de Nidia, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de esto y hablamos de transmitir, que todos transmitimos algo, y pasaron algunos hermanos y transmitieron algo, ¿se acuerdan? Ese ejercicio nos permite saber que aun cuando nosotros pensamos que no transmitimos nada, transmitimos. Alguien dijo, es imposible no comunicarnos. Es imposible no comunicarnos. Porque siempre estamos comunicando algo. Ustedes con su mirada me están comunicando algo. Cuando ustedes hacen, oh, y ya me están diciendo, pastor, ya pasó las 3 horas de predica, ¿verdad? Si usted se está riendo, me está comunicando que está entendiendo lo que estoy diciendo. Si usted se ríe en una parte seria y me está comunicando, el hermano se colgó, está en otra, ¿verdad? Si usted está con la mirada ahí y ya hemos terminado de leer la Biblia y yo digo, y el hermano ya está con el celular, ¿verdad? Le está transmitiendo, me gusta, no me gusta. Todos transmitimos algo siempre. Ahora, de un hijo de Dios, ¿qué le parece? ¿Qué se espera que transmita un hijo de Dios? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué se espera que transmita un hijo de Dios? Gripe. Transmite gripe los hijos de Dios. Gracias. ¿Qué transmiten los hijos de Dios? Deudas. Paz, fe. ¿Qué más puede transmitir un hijo de Dios? Esperanza. Amor, esperanza. ¿Qué más puede transmitir un hijo de Dios? A Dios, ¿sí? Bondad. Hay muchas cosas, pero ¿sabe una cosa que debe transmitir el Hijo de Dios? Es el Evangelio. Y no me lo dijo, che. El Evangelio. Debemos transmitir el Evangelio. ¿Qué se espera de que transmita un Hijo de Dios? Se espera que transmita el Evangelio. Fíjese lo que dice Romanos 1:16. Lo leemos juntos, ahí lo tiene escrito. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué le parece esto? ¿Quién dijo? El apóstol Pablo, escribiendo a la carta que está a la iglesia, escribiéndole una carta a la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Y cómo sabe eso usted? Porque dice a la romana, estaba con miedo, uy, me equivoqué, dice, claro, si dice a los romanos, acá dónde va a ser, a los que están en Roma, no va a ser a los que están en Tafí Viejo, ¿verdad? Si dijera tafiseños, Tafiseños 1:16 sería la carta a nosotros los tafiseños, ¿verdad? Pero este es a los romanos. Y Pablo les dice esta declaración, hace esta declaración tan hermosa, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aquí viene la clave, gente. Muchos de nosotros, en determinadas etapas de nuestra vida cristiana, padecemos del avergonzarnos. Y esa vergüenza hace que no transmitamos el Evangelio. Usted quiere saber si usted está pasando por una etapa de vergüenza, de una etapa en donde se va a venir para abajo dentro de poquito, pregúntese a cuánta gente le habla a usted de quién es.
de Jesús? ¿A cuánta gente usted le comparte su fe? Si usted no lo está haciendo, su identidad va a estar sufriendo dentro de no muy poco. Pero antes de entrar de lleno en este tema, ¿qué le parece? ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios. Fíjense qué sencillo para el apóstol Pablo es. Pero yo cuando era chico, yo pensaba que Evangelio eran los folletitos que nosotros repartíamos. Y transmitir el Evangelio era repartir folletitos. Y andábamos casa por casa repartiendo folletitos. Y bueno, por ahí nos tiraban los perros, ¿no? No nos querían recibir las cosas, nos rompían los folletos en la cara. Pero ¿sabe? Transmitir el Evangelio es más que hablar de Dios. Es más que llevar un folletito, aunque está bueno hacerlo. Pero transmitir el Evangelio es transmitir el poder de Dios a otras personas. Es algo que hago sin siquiera proponérmelo, por el solo hecho de lo que soy. ¿Amén? ¿Entiende o no? Cuando uno está engripado, ¿qué transmite? Gripe. ¿Y cómo se transmite la gripe? Uno no está sentado y no hace fuerza para que le pase la gripe, ¿verdad? Ni tampoco le dice, te voy a hablar de la gripe, mira la gripe, tal cosa. No, uno simplemente por estar allí, ¡pum!, le pasa la fiebre, le pasa el dolor y el otro queda engripado como nosotros. ¿Me está comprendiendo? Mire, yo quisiera que usted se haga esta idea. Transmitir el Evangelio es más o menos así. Pero ¿saben quiénes pasa? En aquellas personas que no se avergüenzan del poder de Dios. Amén. Aquellas personas que no se avergüenzan del poder de Dios son las personas que transmiten el Evangelio, porque transmitir el Evangelio es transmitir el poder de Dios. Fíjese, ahí lo tiene escrito. Transmitir el Evangelio es transmitir el poder de Dios. Un hijo de Dios debería en forma natural transmitir el poder de Dios, el poder de su Padre. Así como el enemigo tiene quienes transmiten, me refiero al diablo, tiene quienes transmiten su poder para destrucción mediante el engaño, ¿sí? ¿Te has visto cómo el diablo destruye los matrimonios a través del engaño? Les miente que no, mira, vos te has casado, pero tienes que seguir viviendo como antes. Y entonces de pronto se encuentran matrimonios destruidos, divididos. ¿Me está comprendiendo? A los hijos, ¿qué les enseña? No, vos, tu papá te ama. Si te ama, te va a dejar que hagas lo que vos quieras. Y si no te ama, es un padre que realmente te va a tener cuidando y te va a sofocar, te va a matar. Mentiras. Y a través del engaño va destruyendo la familia. Así como el diablo tiene quienes transmiten su poder para destrucción mediante el engaño, Dios tiene ¿a quiénes? A sus hijos. Diga conmigo, a nosotros. No a los ángeles, a nosotros nos tiene para que transmitamos su poder. Y el poder de Dios, fíjese, ¿para qué es? Para salvación. ¿Me está entendiendo? El poder de Dios. Mire, el negocio del diablo, ¿cuál es el negocio del diablo? Destrucción. Cuando usted se está peleando en la casa, ¿cómo está el diablo? Feliz, se está matando de la risa. Pero cuando usted se lleva bien, Dios está feliz. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe? Esto está sucediendo espiritualmente en medio también de una nación. Cuando la gente mala alcanza el gobierno, ¿quién está feliz? El diablo. Y muchas veces porque la iglesia no participa. ¿Me está entendiendo? Y nos quejamos y no participamos. Dale un codazo al que está al lado. Mira, si te entra el poncho de decir. El negocio del diablo es destrucción, mientras que el negocio de Dios, nuestro Padre, es salvación. Transmitir el Evangelio va más allá que solamente hablar de Dios. Los discípulos, cuando salieron a predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? La prédica de ellos era muy reducida, era cortito lo que tenían que decir. Lo que transmitían era algo grandioso. Miren lo que dice Mateo 10, 7 al 8. Yo lo tengo aquí escrito. Si usted lo lee acá adelante o lo puede buscar en su Biblia.
Dice así: y yendo, les dice Jesús, predicad diciendo. ¿Qué es lo que tenía que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Miren, los cielos se han acercado a la tierra. ¿Me está entendiendo? Eso tenían que decir. Y nosotros por ahí predicamos tan difícil para la gente, ¿no? Era sencillo. ¿Y qué tenían que hacer? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, le dice el Señor, dad de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? ¿Sabes qué recibiste de gracia? El Evangelio. El poder de Dios está en vos. Ahora tenés que darlo de gracia. Y dar el poder de Dios es transmitir más que palabras. ¿Me está entendiendo? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el auto y llevaba personas, siempre me tocaban las viejitas que van con todos sus achaques, ¿viste? Y entonces cuando ya se estaba por bajar, me había contado toda la historia y le digo, ¿quiere que le pidamos a Dios por su problema? Sí, mijito, pídale. Y ya abría la puerta de la... No, ¿quiere que le pidamos ahora? Y se quedaba, abría los ojos grandes. ¿Ahora? Sí, sí, Dios está en todas partes, le podemos pedir. ¿Quiere que oremos a Dios y le pidamos? Sí, mi hijo, ore por mí. Y ahí hacíamos una oración. ¿Me está comprendiendo? Transmitir el Evangelio debe ser algo natural en todo hijo de Dios. Vos recibiste el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido poder de Dios en su vida? En una sanidad, en aprobar una materia, en que de pronto tenías un problema en la casa y se te solucionó. ¿Cuántos han recibido algún chispazo de poder de Dios? Ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo con el poder de Dios? ¿Lo estás transmitiendo? ¿Te estás interesando por el otro que también está pasando por esa necesidad? ¿Me entiendes? Debemos aprender a transmitir el Evangelio. Miren qué sencillo era para el Señor Jesús. Diga conmigo, choque de poderes. Choque de poderes. Cuando nosotros nos acercamos a otra persona que no conoce todavía a Jesucristo, hay un choque de poderes. El poder que llevas dentro y el poder que tiene esclavizada a la otra persona. ¿Por qué la prédica del Evangelio debía ir acompañada de manifestaciones del poder de Dios? ¿Sabe por qué? Porque las personas sin Cristo se encuentran bajo el poder de Satanás. Cuando vos te alejaste de Dios, ¿sabes por qué lo hiciste? Porque de alguna manera el diablo se metió en tus pensamientos y te fue alejando. ¿Me estás comprendiendo? El poder de Dios sigue estando en vos, pero tu elección cambió y elegiste estar bajo el poder del diablo. Y vos decís, pero yo no soy tan tonto de elegir al diablo. Ya sé que no sos tonto, por eso es que el diablo nos engaña. Y nos dice, no importa esto, ¿para qué vas a hacer aquello? Y poco a poco entramos en el poder de las tinieblas. Cuando tenemos un encuentro con una persona que todavía no conoció a Cristo como su Señor y Salvador, debemos saber, por lo que la palabra de Dios nos dice, que esas personas están bajo el poder de las tinieblas. ¿Está entendiendo usted lo que le digo? Usted es un hijo de Dios, lleva el poder de Dios dentro suyo, y la otra persona que no tiene lo que usted tiene está bajo un poder tenebroso. Y muchos de nosotros caminamos y nos levantamos, nos calzamos la ropa y salimos afuera sin encomendarnos a Dios. Y en el trato con gente que está bajo las tinieblas, muchas veces terminamos perdiendo. Y no sabemos por qué después parece que nos vamos secando en la vida espiritual. Parece que ya las fuerzas se nos van terminando. ¿Me está entendiendo? Tenemos que entender que hay un choque de poderes. Miren lo que Jesús le dice a Pablo cuando le encomienda predicar el Evangelio. Acá lo tiene escrito, Hechos 26, 18. Mire lo que les dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan, ¿de dónde?
De las tinieblas a la luz. ¿Y de dónde más? De la potestad de Satanás a Dios. ¿Se acuerdan de la palabra potestad, que significa autoridad? De la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando nos acercamos a alguien que está bajo el poder del enemigo, no debemos dudar que el diablo, ¿qué va a procurar? Que nosotros la hagamos como nosotros a esa persona, o que esa persona nos haga como él. ¿Verdad? No es difícil darse cuenta. Pues eso hace todos los días el diablo. Cuando vos vas a tu oficina, cuando vos vas a tu trabajo, cuando vos vas a tu negocio, ¿qué es lo que el diablo quiere que hagas? Que te vuelvas como los demás, para que no le causes problemas, que no hables de Dios, que no digas que sos cristiano, que no digas que hay esperanza, que no digas que está mal seguir las cosas malas, ¿me está entendiendo? Porque si no le complica su negocio. Por eso muchas veces nos sentimos incómodos de hablar de Jesús. Muchos caen en la idea, mire, y ese es el engaño del diablo. El diablo les dice, no hables de Cristo porque vas a caer mal. Y después no te van a querer escuchar. Y uno dice, amén, diablo, no voy a hablar. Y el diablo está feliz. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, a pesar de que haya personas que por ahí puedan reaccionar mal o tratarnos mal porque nosotros procuramos su bien, estoy seguro, porque lo he vivido, que vamos a encontrar muchísimas más personas que pareciera ser que están esperando que nosotros le hablemos de Jesús. Había una vez un compañero de trabajo que tenía no solo la fama, sino ya un currículum de una vida bastante fea. Esas personas que siempre están en cualquier cosa, en el doble sentido y en todas esas suciedades en su manera de hablar. Un día lo encuentro y sentí de Dios de hablar. Y me acerqué y le dijo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y yo, esperando que salga con todas sus cosas, me dice, estaba esperando de que podamos hablar, no sabes cómo estoy de mal. Y se largó a llorar, estábamos en la calle, ya me daba vergüenza de verlo cómo lloraba este hombre. Y estaba esperando que le hable de Jesús. ¿Me está comprendiendo? Tenemos que entender que aunque muchos se burlen y aunque detrás de toda esa gente que parece decirle no a Dios, está el engaño del diablo. Y Dios está interesado que haya personas que quieran trabajar en el negocio de Dios, de salvar a la gente. Amén. No importa cuántos pudiera ser que parece que tal vez nos rechacen, siempre va a haber gente que se va a poner del lado de los hijos de Dios. Si nos ponemos a pensar un poco más sobre esto, nos vamos a dar cuenta que diariamente nosotros estamos en contacto con personas que están en las tinieblas, gente que está bajo el poder de Satanás, y a esas personas el diablo las engañó para que defiendan su manera de vivir, para que se sientan orgullosos de estar así perdidos. ¿Me está entendiendo? Como aquel que dice, no me arrepiento de nada. ¿Cómo no te vas a arrepentir de nada? Tan perfecta ha sido tu vida, pero hay gente que tiene ese orgullo de pensar que todo lo que hizo lo hizo bien y aún se lo hizo mal, ¿qué importa? ¿Saben, gente querida? A esas personas el diablo las engañó para que defiendan su manera de vivir. Las modas, la música, los gobiernos con sus leyes, la manera de ver la vida, la familia, están bajo ese poder tenebroso en los distintos niveles que se manifiestan para ganar poder. ¿Sabe? Cuando hablo de gobierno me refiero justamente a gobiernos que le dan la espalda al Señor. ¿Sabe cómo dice el preámbulo de la nación argentina? Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, con voluntad y elección de la persona que la componen, invocando la protección de Dios.
Miren qué hermoso preámbulo. Pero ahora, corazones queridos, ¿a dónde está Dios en nuestras leyes? ¿Me está entendiendo? Por un lado decimos, queremos que Dios sea la fuente de la razón y de la justicia en medio de nosotros, pero cuando hago las leyes, la hago para conveniencia de las tinieblas. Y a eso le llamamos evolución de la sociedad. ¡Qué triste! Entonces, mire, si no hace falta que los hijos de Dios participemos, porque ¿cómo vamos a frenar todo esto? Tanto daño que se está haciendo bajo el poder del engaño. El curanderismo, la idolatría, la brujería, la parapsicología, la ciencia en ciertos casos, la masonería, son brazos de una misma entidad que contamina los distintos estratos sociales. El diablo se manifiesta a través de distintas cosas. En algunos lugares usa determinadas cosas y en otros otras, pero tratando de contaminar y de mantener a las personas bajo el poder de las tinieblas. Las personas por lo general no se avergüenzan de transmitir las tinieblas que llevan dentro. Fueron engañados al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Me está entendiendo? Seguramente en sus lugares de trabajo muchos compañeros no van a sentir el más mínimo reparo de contar lo que han hecho el fin de semana, y ustedes mañana van a escucharles decir, oh, estuve inconsciente este fin de semana. Comencé a tomar el viernes y volví a casa hoy a la madrugada. Estoy desvelado. Conocí a otra persona mejor que mi actual pareja. Hago lo que quiere. Me peleé con la familia. ¿Y los hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo allí? Qué gracioso cómo has tomado. Ay, qué gracioso cómo vomitaba. ¿Usted cree que Dios está contento de que nosotros no transmitamos su poder? Ese compañero, esa compañera, aunque no se da cuenta, te está diciendo, necesito saber si se puede vivir una vida diferente de la que estoy viviendo. Y a lo mejor le incomode que usted le diga, yo no, yo estuve con mi familia, estuve con mi esposa, estuve con mis hijos, pude salir a cenar, pudimos ir a la iglesia el domingo y escuché una palabra de Dios, y hoy te voy a transmitir el poder de Dios, voy a orar por vos para que deje de ser así. ¿Me está entendiendo? Puede que le moleste, pero le va a servir. Amén. ¿Sabe? Nosotros los hijos de Dios tenemos la gran bendición de llevar dentro el poder de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Ahí lo tiene usted escrito. El primer versículo usted ya lo conoce. Fíjese. Dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice el versículo 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué te dio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué somos? Embajadores en el nombre de Cristo. No me diga, ¿usted es un embajador? Si viniera aquí el embajador de China, ¿usted cómo esperaría que sea? Chino, ¿verdad? ¿Y cómo quiere que se vea? Como chino. ¿Y que salude como qué? Como chino. Pero si viene el chino es, hey man, y te da una palmada, y dice, ¿qué embajador de qué es? ¿Me está entendiendo? Ahora, nosotros somos medio así. Somos embajadores de Dios, pero no hablamos nada de Dios. Un embajador es el que representa su nación en un país extraño, y nosotros estamos representando nuestra nación en medio de las
naciones de la tierra. Somos ciudadanos del cielo, dice el apóstol. Ahora, muy pocos son los que caen en esta verdad. Muchos dicen, sí, yo he vivido cosas nuevas, ahora ya no me peleo con mi esposa, yo vivo cosas nuevas, ya he dejado los vicios, yo vivo cosas nuevas, ya no digo tantas palabrerías malas como decía antes. Está bueno, hermano, pero hay algo nuevo que Dios quiere hacer también con vos. Y es transformarte en un embajador, en una persona que transmita a través de su vida que se puede vivir una vida mejor. Amén. Qué maravilloso. Hay muchos cristianos que se encuentran estancados en su vida ministerial. Quieren ser pastores y dicen, pucha, el pastor no suelta nunca el micrófono. ¿Cuándo? Para que yo vaya a predicar ahí. Otro dice, yo quiero ser un profeta, pero no, mira, ya he llegado tarde a la iglesia. Otro quiere ser un maestro, otro quiere ser un apóstol. Y está bueno, hermano, que usted quiera hacer todo esto. Pero ¿y qué hay con lo que Dios ya le dio? Que usted es. Usted sabe que usted tiene un ministerio. Y ese ministerio se llama Ministerio de la Reconciliación. Y ese ministerio lo tenemos los apóstoles, los profetas y todos. Y hay de aquel pastor, de aquel profeta, de aquel apóstol que se olvida de reconciliar a las personas con Dios. ¿Me está comprendiendo? No es en lo que predico yo acá, sino lo que hago cada día con Dios, lo que Dios va a tener más en cuenta. Hay muchos que se encuentran estancados en su vida espiritual por causa de esto. Quieren alguna función visible de la iglesia, en la música, en la conducción, y es bueno anhelar servir a Dios, y especialmente en las cosas que Él nos pide. Pero el trabajo de nuestro Dios es reconciliar al mundo con Él. Y nuestro deseo debe ser su deseo, reconciliar a las personas con Él. Nuestro ministerio es justamente reconciliar como embajadores de Dios a nuestros amigos, a aquellos que están perdidos, con nuestro Dios. Muchos cristianos hoy en día se encuentran en crisis, dudan de lo que son. No hacer, escuche bien, ahí lo tiene escrito, no hacer lo que Dios espera que hagamos genera crisis en nuestra identidad. Te lo digo de nuevo, no hacer lo que Dios espera que hagamos genera crisis en nuestra identidad. Sentirse vacíos, huecos, sin sentido, sin las mismas ganas de antes, sin fuerzas para venir a la iglesia, como que al comienzo era diferente, son síntomas que pueden tener como origen lo que no estás haciendo, lo que Dios te pide que hagas. Amén. Este pedido de Dios fue personificado por Cristo. En Marcos capítulo 16, también Cristo lo manifestó, no solo lo personificó, sino que lo manifestó, nos dijo a nosotros, hagan esto. Mire lo que dice. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo. Acá lo tiene usted escrito si lo quiere leer. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La identidad de un hijo de Dios se encuentra llena del poder de su Padre. Ese poder está en tu vida. Tu identidad es una identidad del reino, una identidad poderosa, una identidad que crece y crece con el poder de Dios manifestándote en tu vida. Amén. Pero si a ese poder lo dejas guardado porque tenés vergüenza de hablar del poder de Dios, poco a poco esa identidad entra en crisis y ya no sabes quién sos, ya no sabes para qué vas a reunirte, ya no sabes por qué tenés que tratar bien en tu casa, ya no sabes por qué tenés que ser honesto en tu negocio, ya no sabes por qué tenés que hablar de Jesús, porque tu identidad está sufriendo una crisis. Que Dios nos ayude a serles obedientes, que aunque para este mundo sea una vergüenza transmitir el poder de Dios, nosotros no nos avergoncemos de hacerlo, cumpliendo así el propósito de nuestro
nuestro Padre. Termino con esta meditación que me parece muy importante que la tengan en cuenta. Cualquier identidad se fortalece o se debilita con lo que transmite. Se lo digo de nuevo, cualquier identidad se fortalece o se debilita con lo que transmite. ¿Se anima a que lo leamos juntos? Cualquier identidad se fortalece o se debilita con lo que transmite. Vamos a leer. Un atleta, ¿tiene la idea de un atleta usted? ¿Sí? ¿Se imagina un atleta? Un jugador de fútbol, un boxeador, un corredor, ¿sí? De algún deporte, un atleta. Si un atleta transmite desorden, flojera, indisciplina, vergüenza de practicar su disciplina, poco a poco dejará de comportarse y de sentirse o de saberse un atleta. ¿Me está entendiendo? Fíjese, atletas que de pronto descollaron. Yo me acuerdo de un jugador de Jujuy que de pronto jugó acá en San Martín, ¿sí? Le decían el Colla, ¿se acuerdan? Y después jugó en Boca, ¿se acuerdan? Y era un exponente de acá del norte, pero su vida, su identidad no era una identidad de atleta. Y eso lo llevó a la ruina. ¿Me está entendiendo? A pesar de que él era un atleta, no se comportaba como lo que era. Y terminó destruyendo a pesar de la identidad que tenía. Si un estudiante destacado, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes destacados hay acá? Eso, muy bien, muy bien. De verdad que son estudiantes destacados. Si un estudiante destacado se organiza cada vez más, y organiza cada vez más mejor sus tareas, no se avergüenza de participar en clase, se sacrifica en leer libros y leer información adicional de lo que recibe en clase, seguramente su identidad se va a fortalecer cada vez más. ¿Me está entendiendo? Y empieza a saberse, soy un buen estudiante. Empieza a tener la responsabilidad de saber, no solo para él, no solo para aprobar, sino también para enseñar a sus compañeros. ¿Me está comprendiendo? Una identidad se fortalece o se debilita según las cosas que manifestamos. Si nosotros como hijos de Dios hacemos lo que Dios nos pide y nos interesamos en lo que Dios está interesado, nuestra identidad va a crecer y se va a fortalecer a niveles que ni te imaginas. Si dejas de lado la vergüenza, el egoísmo, para abrazar la identidad del reino, yo estoy seguro que vas a transmitir el Evangelio, el poder de Dios, y vas a ser de bendición para muchísimas personas. Amén. Dios está esperando de vos una respuesta. Dios hoy te ha dicho, yo te he dado un ministerio, te he llamado mi embajador, tienes una identidad y esa identidad, si la haces crecer, vas a poder transmitir a través de lo que sos el poder de Dios. Pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a tomar esta identidad y hacerla crecer? Para esto es necesario entender que lo que Dios nos está queriendo decir es dejar de ser lo que está haciendo para ser lo que yo te digo que sos. Vos sos hijo de Dios, vos sos una persona llena de ese poder de Dios. Y la gente en el mundo está esperando que personas así puedan darle una palabra de esperanza, puedan darle una palabra de fe, puedan ayudarle a conocer del amor de Dios. Póngase de pie. Deje que